En el marco del Seminario de Historia Argentina y Latinoamericana, Migraciones y Fronteras en el Contexto de Guerra y Construcción Estatal, nos hemos propuesto desarrollar una investigación en torno a las representaciones de la población afro de Paraná a partir de los ejes de memoria y patrimonio. El trabajo estuvo guiado por la intención de dar mayor visibilidad y un lugar en el espacio público a estas memorias subterráneas, con el fin de poder construir una memoria más feliz, una memoria más justa, que permita el reconocimiento de todos los actores. Los procesos de construcción de las identidades nacionales y de las identidades colectivas en sí mismas implican procesos de constitución y formalización de memorias colectivas que configuran una visión y una lectura de la realidad. En los procesos de constitución de las identidades colectivas y puntualmente de las identidades nacionales, se desarrollan procesos de formalización y constitución de las memorias colectivas del grupo. En las mismas se produce una cierta jerarquización de conceptos, de ideas, de representaciones que generan una definición del grupo al interior y una definición y distinción del grupo frente a un otro. En este proceso, la identidad nacional argentina se construyó a partir de una configuración, de una visión, que consideraba que en el seno de la nación moderna se resolvían las diferencias étnicas, el famoso mito del crisol de razas. En este proceso se produjo la exclusión de muchas memorias, entre ellas la memoria de los pueblos originarios y también la memoria de los grupos africanos y afrodescendientes. En palabras de Omer Freixa, se trató de un genocidio discursivo. El primer recorte que se debió hacer en el trabajo tuvo que ver con la selección de una escala de observación local. La misma tenía la cualidad de permitirnos realizar un estudio que comprenda y analice el funcionamiento de realidades sociales densas localizadas. Inicialmente se pensó trabajar en torno a la capilla de San Miguel, ubicada en lo que fue el barrio de los Negros o el barrio del Tambor de Paraná. No obstante, la dificultad de acceder a la misma capilla, como de reconocer cambios en la estructura por la falta de conocimiento en torno a la arquitectura, derivó en un intento de incorporación de otras fuentes para trabajar con las representaciones. Posteriormente a la primera tutoría con Griselda, decidimos incorporar los ejes de patrimonio y memoria. Como se ha mencionado previamente, se trata de un trabajo de historia local, un trabajo de tipo cualitativo interesado en las cuestiones de significados e intencionalidades, en las que se abordarán fuentes tanto cuantitativas como cualitativas y también la construcción de una fuente que es la entrevista. A su vez, el objetivo general fundamental fue desarrollar un acercamiento a estas representaciones de la presencia afro del barrio del Tambor en Paraná a partir de los ejes de patrimonio y memoria. Y los objetivos específicos tuvieron que ver con recuperar y analizar algunas de estas representaciones, que son entendidas como patrimonios culturales e históricos, y a su vez dar cuenta de los avances efectuados desde la historiografía y la arqueología de la diáspora africana a nivel local. Como hemos mencionado anteriormente, vamos a trabajar con los ejes de patrimonio y de memoria. Como dice allí, el patrimonio puede definirse como aquello que es recibido de nuestros antepasados y es atesorado, es decir, que tiene un valor histórico, pero también un valor afectivo. El patrimonio tiene que ver con una construcción de muchas manos. Son los conocimientos y prácticas que una sociedad acumula y construye a través de su historia y que la caracteriza e identifica. Por otro lado, la memoria es una representación mental del pasado que no mantiene con este sino una relación parcial. Es el presente del pasado. Es decir, la memoria es una marca viva y activa de este pasado que es portada por sujetos y que por ende se relaciona y se vincula con este presente. Es una presencia reconstruida que se organiza en el psiquismo de los individuos y articula recuerdos, olvidos, negaciones, represiones. De la presencia afro en Paraná, a lo largo del siglo XIX, es necesario hablar de la trata negrera.
La trata negrera puede ser definida como una actividad económica que consistió en el traslado coercitivo de africanos hacia América para ser utilizados como esclavos en 6 producciones fundamentales, como son el azúcar, el café, el tabaco, el algodón, el arroz y la minería. Se trató de una migración forzada en tanto fue un movimiento migratorio que involucró el uso de la fuerza, la compulsión y la coerción. El concepto de diáspora africana permite englobar estos procesos, siendo entendida como la dispersión mundial de los pueblos africanos y afrodescendientes como consecuencia de la esclavitud y otros procesos de migración. La referencia documental más temprana que tenemos sobre el tráfico de esclavos es de 1518 y la última de 1873, dándonos un total de 355 años de comercio de esclavos africanos, arribando un total de no menos de 9.203.722 africanos a América. En cuanto a la presencia afro en Paraná, debemos tener en cuenta que la región paranaense fue un dinámico espacio fronterizo atravesado por procesos migratorios con trasfondos económicos y sociales, que dio por resultado un componente poblacional heterogéneo. El ingreso de los afrodescendientes y africanos en el territorio paranaense se produjo a raíz de la consolidación de la estructura de dominación económica de Santa Fe, con la estancia y las actividades económicas primarias. En este contexto, africanos, negros y pardos, libres y esclavos, afluyeron junto con la peonada criolla y los indígenas encomendados, así como también llegaron como domésticos de los vecinos comerciantes, militares y hacendados. Estos grupos de afrodescendientes y africanos se ubicaron en la parte norte de la ciudad, en dirección a la ribera, en lo que se conocía como Barrio del Tambor. Su límite sur se situaba en la calle Uruguay y Cervantes, hacia el norte. Y luego tenemos en la parte más alta de esta área la capilla y la iglesia San Miguel y un camino que actualmente es la Alameda de la Federación que va directamente hacia la zona del puerto, donde se encontraban las caleras en las que muchos afros trabajaban. De acuerdo con Hall, representar significa usar el lenguaje para decir algo con sentido sobre el mundo a otros. Las representaciones permiten intercambios de sentidos entre los miembros de un mismo grupo. En este sentido, la construcción de una identidad nacional implica la creación de un sistema de representación. La identidad nacional argentina se construyó en base a distintos elementos. Uno de los elementos de mayor importancia tiene que ver con la idea de la construcción de una identidad netamente europea, que excluía de la integración en la identidad nacional y en la memoria colectiva de los grupos aborígenes y afrodescendientes y africanos. La primera referencia que disponemos de afrodescendientes y africanos al otro lado en la otra banda del Paraná se desarrolló en 1674-1679 y tiene que ver con una petición del padre Balaguer que solicitaba al Cabildo de Santa Fe realizar una vaquería, y en sus alegaciones indicaba que, por condiciones del tiempo, muerte de esclavos y gente de nuestro servicio, el ganado que tenía allí la compañía se retiró tierra adentro. Más avanzado en el tiempo, en 1784, el capitán de la fragata Juan Francisco Aguirre indica sobre los orígenes de Paraná o de la Bajada, que a principios de este siglo pasaron los 3 primeros vecinos de Coronda, afligidos de la persecución de los avispones. A poco pasaron sus ganaditos y uno después del otro se situaron donde les pareció mejor. Por el año 1740 ya tenían capilla, cuyos primeros ranchos alrededor fueron de unos pardos. Este relato del capitán Francisco de Aguirre indica que lo que vieron podría haber sido esta capilla, no tal cual la conocemos hoy, pero posiblemente podría haber habido una estructura de adobe en la que se organizasen rituales religiosos, y a su vez indica claramente que hay alrededor de esta capilla ranchos ocupados por unos pardos. Entonces ya nos da varias claves para comenzar a pensar en este barrio, en esta área,
como un espacio fundamentalmente habitado y transitado por afrodescendientes y africanos. La historiografía tradicional regional también formó parte importante de la representación que se tuvo de los grupos afro que habitaron Paraná. La primera cita que tenemos ahí disponible es del libro de 1946 de Pérez Colman. En esta cita, Pérez Colman indica que la población que habitaba los parajes del norte de la ciudad estaba compuesta mayoritariamente por negros, dice algunos libres y otros sujetos a la esclavitud, que habitaban con sus familias en los suburbios del pueblo. Esto de los suburbios es interesante porque nos da cuenta de cómo la ciudad se fue organizando a través del tiempo. Actualmente, la zona que pertenecía al barrio del Tambor es una zona sumamente céntrica. No obstante, en aquel momento correspondía a los márgenes de la ciudad. Además, Pérez Colman indica cómo este área de la ciudad estaba organizada siguiendo el tipo característico de las poblaciones africanas. Autores como Musich y Richard critican que esta historiografía tradicional realizó una lectura estática del heterogéneo grupo social que comenzó a poblar el área, minimizando la presencia de indígenas y de afrodescendientes. Uno de los ejemplos de esta minimización y falta de representatividad de la presencia del accionar de los africanos es el historiador Filiberto Reula, quien en esta cita indica: el negro esclavo llegó en número muy reducido a estas tierras, y como fueron muy pocos, en verdad el negro no constituyó un factor apreciable en la formación de la nueva raza. Los censos son una de las principales fuentes con las que contamos para dar cuenta de la presencia afro en Paraná. Es muy importante señalar que los censos, además de darnos un número, una cuantificación de la cantidad de personas, nos dan datos en torno a sus situaciones, a los trabajos que realizaban, a cómo vivían, a la cantidad de personas que habitaban en la misma casa. En el censo de 1824 existe una población total en Paraná de 3.726 personas, de las cuales 791 eran africanos y afrodescendientes. Lo significativo de este número es que constituye un 21% de la población, y vemos que 20 años después este número se reduce abruptamente, lo cual es sumamente llamativo. No obstante, debemos tener en cuenta que en el censo de 1844 se suprime la columna de color. Por lo tanto, para su análisis hay que guiarse por los datos de patria y condición. Ello hace muchísimo más difícil la identificación de los grupos afros, porque la mayoría de la población que vemos en 1824 no es africana, sino que es afrodescendiente o afroargentino. Ya en el censo de 1849 figuran únicamente 24 africanos, pero si sumamos la cantidad de libertos y esclavos, tenemos una totalidad de 67 afrodescendientes identificables. Una cuestión que se debió tener en cuenta al momento de analizar los censos son las categorías socioétnicas utilizadas para clasificar a los habitantes. Richard afirma que estas categorías son de carácter dinámico y subjetivo, que dependían fundamentalmente del contexto de producción, de la naturaleza del documento y de quién los completase. Aquí tenemos una página del Padrón General de 1824. Como vemos, la información que se nos ofrece es el nombre, la patria, la edad, el estado, soltero, viuda, el color y la profesión. Para los afroargentinos, esclavos o descendientes de esclavos, la fiesta fue uno de los canales y vehículos más visibles para la supervivencia, junto con una serie de prácticas e instituciones creadas o reconstruidas a su alrededor. Aquí tenemos cómo Jiménez describe la modalidad en que funcionaba el baile del candombe. Dice: el baile del candombe era así: un grupo de morenos con tamboriles de forma cúbica formaban rueda. En el centro entraba la pareja, que se turnaba de rato en rato, y al son de los tamboriles que golpeaban con las manos y el canto unísono, monótono y sin ninguna variante, canto con lo que hacían todos, danzantes y músicos, empezaba el baile dentro de aquel reducido círculo. Cantaban en su idioma africano. Y continúa:
Por último, interesa señalar algunos de los avances desarrollados en torno a la presencia afro en Paraná. Primero, es necesario indicar que ha sido un trabajo conjunto entre arqueólogos, antropólogos e historiadores. Uno de los proyectos más importantes se centró en la capilla de San Miguel o Capilla de los Negros, que se encontraba ubicada en el comienzo del barrio del Tambor, en el punto más alto de la subida al puerto. Schaeberson considera que la capilla es el resultado de siglos de sincretismos afrocatólicos y también de incorporación de ideas desde el universo del usado para los indígenas. A su vez, otro de los señalamientos es que es muy posible que no haya sido utilizada para el culto católico, dado el reducido espacio central, así como el hallazgo de un pozo, que acá lo tenemos en la imagen, en el centro que pudo ser un poste ritual. Por ello, se ha propuesto la hipótesis de una funcionalidad diferente de este espacio. Otra área que ha sido objeto de interés por los arqueólogos e historiadores es el campo de deporte del Colegio Nacional, ubicado en pleno barrio del Tambor. Todas las representaciones abordadas, así como la documentación estatal y la arquitectura, forman parte del patrimonio histórico y cultural que poseemos sobre la presencia afro en Paraná. La declaración de un elemento como patrimonio implica una jerarquización de conceptos y de elementos más o menos válidos para un grupo determinado, siendo el proceso de delimitación del patrimonio del grupo fundamental para la conformación de las identidades y las memorias colectivas. En definitiva, construir memoria, construir identidad, es ejercer un acto de selección, y en esta selección el éxito está ligado a la representatividad, en tanto participación real de todos los actores. Comenzamos el trabajo afirmando que se había producido un genocidio discursivo de las memorias afro y de su presencia en Paraná. Es decir, que los afros constituían una cosa ausente. Riquet afirma que el problema de la memoria es justamente cómo hacer presente una cosa ausente. Y su respuesta es la necesidad de construir una memoria feliz, que pueda hacer que el otro pueda supervivir o revivir a través del reconocimiento. Este autor considera que el milagro de la memoria tiene que ver con el reconocimiento de aquello que es indestructible, de aquello que fue, pero con lo cual me reencuentro nuevamente.